días, ¿cómo han estado? Me da mucho gusto saludarlos y que se hayan conectado a una nueva transmisión de Casa de Dios y Puerta del Cielo. Para los que no tengo el privilegio de conocer, mi nombre es Maní Cruz y estoy muy contenta de tener la oportunidad de estar con ustedes. Hoy vamos a tener un tiempo bien padre y hemos preparado todo para hacer iglesia desde nuestras casas y alabar juntos a Dios. Espero y se encuentren muy bien allí en casita y con su familia. Y bueno, sin más preámbulo, los dejo con el grupo de alabanza. Buenos días, hermanos, qué bueno que puedes estar con nosotros. Y en esta mañana vamos a adorar a nuestro Señor. Te invito a que te pongas sobre tus pies y vamos a adorar. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. En nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. Nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará y en su presencia voy a estar sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, ya la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó
pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Le seguiré. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Les damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a estas transmisiones en línea de Casa de Dios y Puerta del Cielo. Es un gusto enorme, un placer enorme, un privilegio, amados hermanos, el poder pues compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Hemos titulado el mensaje de esta mañana 5 verdades bíblicas que el evangelista Juan nos hace acerca del pecado. Una vez más, 5 verdades bíblicas que el evangelista Juan nos hace acerca del pecado. Y vamos a basar, amados hermanos, este mensaje, vamos a basar esta predicación en pues la porción de las Sagradas Escrituras que vamos a encontrar en la primera carta del apóstol Juan, primera carta del apóstol Juan en su capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 8, que dice de la siguiente manera: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Miren, amados hermanos, les decía yo que el mensaje de esta mañana se titula 5 verdades bíblicas que el evangelista Juan nos hace acerca del pecado. 5 verdades bíblicas que el evangelista Juan nos hace, amados hermanos, acerca del pecado. Y en esta mañana, amados hermanos, a modo de introducción, yo quisiera comentarles lo siguiente. Cuando uno, amados hermanos, pues visita al médico, cuando algunos visita a su médico de confianza, hacer una visita de rutina, un chequeo de rutina, pues el médico, ¿verdad, amados hermanos, basado en su experiencia, en sus estudios, en su conocimiento, pues empieza, amados hermanos, a realizar un diagnóstico de nosotros, empieza a hacer un diagnóstico, amados hermanos, de nuestros síntomas, para determinar, amados hermanos, cuál es la enfermedad, amados hermanos, o pues la situación por la que estemos atravesando, y así él pues dar sus recomendaciones médicas. De la misma manera, amados hermanos, el tiempo en el que nosotros vivimos, el tiempo en el que pues nos ha tocado vivir, amados hermanos, podemos también nosotros hacer un diagnóstico, amados hermanos, de nuestro tiempo, un diagnóstico de nuestra sociedad. Y yo creo, amados hermanos, que la sintomatología de
de este mundo, la sintomatología de esta sociedad, pues es una sintomatología pecaminosa, amados hermanos. Es una condición, es un diagnóstico lleno de pecado. El tiempo en el que nos ha tocado, amados hermanos, vivir, es un tiempo, amados hermanos, que pues se está caracterizando por el libertinaje, por el pecado, por la deshonra a Dios, amados hermanos. Y podemos ver en este tiempo que pues la homosexualidad, el lesbianismo, amados hermanos, es algo ya que pues la gente empieza a ver común entre nuestra sociedad. Hoy es muy común ver en nuestra sociedad, amados hermanos, algunos males. Yo hace unos días compartía con los jóvenes acerca de la honra y les decía yo, amados hermanos, que hay un mal que está quejando a nuestra sociedad en este tiempo. Y uno de esos males, amados hermanos, es de que pues nuestros jóvenes no están honrando a sus padres. Los jóvenes no están honrando a sus maestros. La sociedad, amados hermanos, no está honrando a sus gobernantes. Los cristianos, amados hermanos, no están honrando a Dios y mucho menos están honrando a sus líderes. Nuestra sociedad no está honrando a sus autoridades, amados hermanos. Entonces podemos ver que si hacemos un diagnóstico pues breve, rápido acerca de nuestra sociedad, es una sociedad, amados hermanos, que está sumida en la desobediencia y en el pecado a nuestro Dios. En la desobediencia y en el pecado, amados hermanos, a nuestro Dios. Por eso en esta mañana yo quiero compartir con ustedes estas 5 verdades, amados hermanos, que el evangelista Juan nos hace y nos revela acerca del pecado. Y dice la escritura, amados hermanos, en Primera de Juan, en su capítulo 3, a partir del verso 1, dice el verso 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados hermanos, dice el versículo 1 que Dios nos ha amado, el Padre, amados hermanos, nos ha amado con un amor, dice, maravilloso. Mirad con cuál amor, dice, nos ha amado, mirad con cuál amor tan grande, tan maravilloso nos ha dado el Padre. Amados hermanos, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que vivir dignamente de esa vocación. Tenemos que vivir, amados hermanos, dignamente de ese llamado de hijos de Dios. Nosotros, amados hermanos, como cristianos, como creyentes, tenemos que marcar esa diferencia, amados hermanos. El verso 2 dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Miren, amados hermanos, si el mundo no reconoció a Cristo, no esperemos también nosotros que el mundo nos reconozca. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión, si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Amados hermanos, si el mundo no quiso reconocer a Cristo, no esperes que el mundo te reconozca a ti. Mejor busquemos el reconocimiento, mejor busquemos, amados hermanos, el reconocimiento de nuestro Dios. Yo en esta mañana, amado hermano, quiero invitarte a que pues hagamos énfasis en esto que nos enseña la Escritura. El verso 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amados hermanos, el día de mañana que pues el Señor Jesucristo se manifieste una vez más, se manifieste por segunda vez en esta tierra, dice la Escritura que también se ha de manifestar, amados hermanos, lo que seremos nosotros, porque seremos semejantes a Él. No nos contaminemos, amado hermano, en medio de esta sociedad corrupta, en medio de esta sociedad que pues empieza a ver el pecado como algo normal, amados hermanos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que pues levantarnos en oración. Tenemos que levantarnos, amados hermanos, en una entera y total consagración a Dios. Y no debemos dejar, amados hermanos, que el mundo, que el pecado, que la maldad, pues arrastre también a los hijos de Dios. Dice, amados hermanos, el verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuál es tu esperanza, amados hermanos?
Yo creo que nuestra esperanza es el día de mañana poder ver a nuestro Señor Jesucristo, poder partir con Él, amados hermanos, en el arrebatamiento, poder estar en toda la eternidad con Él. Y dice la Escritura en el verso 3, amados hermanos, que si tenemos esperanza en Él, entonces nos purificamos a nosotros mismos, así como Cristo es puro. Amado hermano, la voluntad de nuestro Dios es que tú y yo no pequemos. Esa es la voluntad de Dios, amado hermano, que no pequemos, porque vamos a ver más adelante que el pecado trae consecuencias desastrosas a nuestra vida. La voluntad de nuestro Dios es que tú y yo no pequemos, amado hermano, que no pequemos. Dice el verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado, amado hermano, todo aquel que comete pecado, dice el verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, amados hermanos. El pecado es infracción de la ley. Lo primero que el evangelista Juan nos revela, amados hermanos, lo primero que el evangelista Juan nos enseña acerca del pecado es esto. Lo encontramos en el versículo 4. Lo primero que el evangelista Juan nos enseña es, amados hermanos, es lo que es el pecado. Lo primero que el evangelista Juan nos revela, la primera verdad bíblica que el evangelista Juan nos revela acerca del pecado es lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado, amados hermanos? Si pudiéramos resumir el pecado en una sola palabra, ¿cómo lo resumiríamos? Si tuvieras la oportunidad de explicarle a una palabra, a un nuevo creyente, a alguien que comienza en el camino de nuestro Dios, lo que es el pecado, ¿cómo se lo explicarías? ¿Cómo se lo definirías? Bueno, aquí el evangelista Juan nos da la respuesta en el verso 4. El verso 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amados hermanos, el evangelista Juan aquí nos enseña en su primera carta, en el capítulo 3, en su verso 4, que el pecado es infracción de la ley, amados hermanos. El pecado, dice, es quebrantar deliberadamente la ley de nuestro Dios. Podemos traducir la palabra pecado, amados hermanos, en la Escritura como error, como falla. Podemos traducirla también como iniquidad, como rebelión, como maldad. Aquí, amados hermanos, podemos decir que el pecado es obedecerse a uno mismo antes que obedecer a Dios. Entonces, amado hermano, la primera verdad que el evangelista Juan nos revela acerca del pecado es que el pecado es quebrantar deliberadamente, amados hermanos, los mandamientos y la ley de Dios. El pecado, amado hermano, es obedecerse a uno mismo antes que obedecerse a Dios. Y tal vez entre nosotros hay alguien que diga, no, yo no tengo pecado, yo no peco. Con 10, con 15 años de convertido, con 12, con 14 años que voy a la iglesia, yo no peco. Yo no le debo nada al diablo, yo no le debo nada a Satanás. Pero ¿qué hay de la ira? El enojo, los celos, los malos deseos, las envidias, los pleitos, las concupiscencias. Entonces, amado hermano, tenemos que poner énfasis en todo esto. La Escritura dice que lo primero que el evangelista Juan nos revela acerca del pecado es que el pecado, amados hermanos, es quebrantar la ley de Dios. Es desobedecer deliberadamente, amados hermanos, a la ley de Dios. Por eso en esta mañana yo quiero invitarte a que tomemos en cuenta la palabra y el consejo que Dios trae a nuestras vidas, amado hermano. Vamos adelante. El segundo punto, la segunda verdad bíblica, amados hermanos, que el evangelista Juan nos revela acerca del pecado es lo que hace el pecado. Lo que hace el pecado. ¿Qué hace el pecado en la vida del hombre, amados hermanos? ¿Qué hace el pecado en la vida del cristiano, en la vida del creyente? Lo podemos encontrar, amados hermanos, en el versículo 5. Dice el verso 5 de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y saben, parafraseando este versículo, dice la Escritura, ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Para qué apareció Cristo, amados hermanos? ¿Para qué vino Cristo?
para reconciliar a los hombres, a la humanidad con Dios, para quitar el pecado de nosotros. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dice que le dijo a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, amado hermano, la segunda verdad bíblica que pues el evangelista Juan nos revela acerca del pecado es lo que hace el pecado. ¿Y qué hace el pecado en nuestras vidas? Pues lo primero que el pecado hace en nuestras vidas es que nos separa de Dios, nos aleja de Dios, amado hermano. Lo primero que el pecado hace es que nos separa, nos aleja de Dios. El verso 5 dice que Él apareció, amados hermanos, para quitar nuestros pecados. Que Él apareció, amados hermanos, para limpiarnos de nuestros pecados. El pecado, amado hermano, quiero decirte que deshace la obra de Cristo en nosotros. El pecado borra la obra de Cristo en nosotros, amados hermanos. La Biblia dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando un creyente peca, vuelve a traer, amado hermano, a su vida todo aquello de lo que Cristo ya lo había limpiado. Cuando un cristiano peca, amados hermanos, le abre la puerta una vez más a su vida a todo aquello, amados hermanos, de lo que Cristo ya lo había barrido, ya lo había limpiado en su vida. Y por consecuencia, pues nos alejamos, nos separamos de Dios. Entonces, lo primero que el pecado hace en nuestras vidas, amado hermano, es que nos separa de Dios. Romanos 3:23, ¿qué dice, amados hermanos? Por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos, estábamos separados de la gloria de Dios. Lo que hace el pecado entonces es, amados hermanos, que nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Isaías 59:2 dice, amados hermanos, Isaías 59, versículo 2 dice que nuestros pecados y nuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y nosotros. ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? El pecado, amado hermano. Eso es lo que nos aleja de Dios. Eso es, amados hermanos, lo que estorba la comunión entre Dios y nosotros. Eso es lo que hace el pecado. Aún hay más, amados hermanos. Aún hay más cosas que el pecado hace en nuestras vidas y hace en la vida del creyente. ¿Qué más hace el pecado? El pecado también trae maldición y trae enfermedad, amados hermanos. El pecado acarrea maldición, acarrea enfermedad, acarrea pobreza. Dice Deuteronomio capítulo 28, verso 15. Deuteronomio 28:15 dice que Dios habló a su pueblo y les dijo: si ustedes no me obedecen, si ustedes no quieren guardar mis leyes, mis estatutos, mis mandamientos, si ustedes, dice, no escuchan la voz de Jehová su Dios para cumplir sus leyes, para cumplir sus mandamientos, entonces vendrá sobre ustedes maldición, maldición. El pecado acarrea maldición a la vida del creyente. El pecado acarrea enfermedad a la vida, amados hermanos, de los hombres. Muchas veces hemos hablado, hemos contado de personas que viven en idolatría. Muchas veces le hemos dicho que conocemos a personas, amados hermanos, que les hacen hasta fiestas a sus santos, a sus ídolos. Pero cuando tú indagas en la intimidad de su familia, en la intimidad de esa casa, hay enfermedad. Hay personas que están postradas en cama a causa de la idolatría. El pecado, amados hermanos, acarrea maldición a la vida del hombre. Dice también Deuteronomio 28, amados hermanos, que Dios enviaría maldición, enviaría enfermedad, enviaría quebranto, a causa, amados hermanos, de la maldad del pecado. Eso es lo que el pecado hace en la vida del hombre. Eso es lo que el pecado acarrea a la vida del hombre. Deuteronomio 28:22 también dice que Jehová traería enfermedad, traería tisis, traería fiebre, traería inflamación, amados hermanos, ¿a causa de qué? A causa del pecado. Eso es lo que el pecado hace en la vida del hombre, amados hermanos. Eso es lo que el pecado acarrea a la vida del hombre. Acarrea pobreza, amados hermanos. Por eso en esta mañana yo quiero compartir con ustedes, amados hermanos, estas verdades bíblicas, estas verdades que la Escritura revela acerca del pecado. La primera de ellas, te decía yo, es que pues se nos revela lo que es el pecado. La misma Escritura nos define lo que es el pecado. Lo segundo, amados hermanos, es que se nos revela, se nos enseña qué es lo que el pecado hace en la vida del hombre. Y decíamos, amado hermano, que el hombre, el pecado,
pues nos separa de nuestro Dios, nos aleja de Dios, nos separa de la presencia de Dios. Isaías 59:2 dice: vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y ustedes. Y vemos, amados hermanos, que el pecado acarrea maldición, acarrea enfermedad, acarrea pobreza. Pero hay otra cosa también que el pecado hace en la vida, amados hermanos, hay otra cosa que el pecado hace. ¿Y sabes qué? Encontramos también Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 encontramos que otra de las cosas que el pecado hace es que trae dolor y trae tristeza al corazón de Dios. Trae dolor y trae tristeza al corazón de Dios. Yo me pregunto, ¿qué padre no se sentirá acongojado? ¿Qué padre no se sentirá triste de ver a su hijo enfermo, de ver a su hijo en pobreza? Yo no sé cuántos de los que son padres, amados hermanos, se sienten gozosos, se sienten contentos cuando ven a sus hijos en pobreza, en enfermedad. Yo creo que nadie, amado hermano. Bueno, lo mismo sucede con Dios. Génesis capítulo 6 dice que el corazón de Dios se llenó de tristeza y se llenó de dolor, porque vio que la maldad, porque vio que el pecado de los hombres era mucho y que los designios de su corazón de los hombres era de continuo hacer el mal. Amado hermano, cuando uno peca como hijo de Dios, cuando uno peca como cristiano, le duele en el corazón a nuestro Dios. Yo quiero en esta mañana invitarte, amado hermano, para que cada uno de nosotros haga un alto en sus vidas, en nuestro caminar, amados hermanos. Y meditemos, como dice el libro de Ageo, meditad en vuestros caminos y en vuestras obras. Meditad en vuestros caminos y en vuestras obras. Porque muchas veces, dice el libro de Ageo, trabajamos mucho, pero recogemos poco. ¿Por qué? Por causa del pecado, amados hermanos. Por causa del pecado. Seguimos adelante. La tercera verdad bíblica, amados hermanos, tercera verdad bíblica que el evangelista Juan nos revela acerca del pecado. La podemos encontrar, amado hermano, en el versículo 6. Y dice el versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La tercera verdad bíblica que se nos revela acerca del pecado es el porqué del pecado. ¿Por qué viene el pecado a tu vida, amado hermano? ¿Por qué viene el pecado a la vida del creyente? ¿Por qué viene el pecado a la vida del hombre? ¿Sabes cuál es la respuesta? Es porque tú y yo no hemos aprendido a permanecer en Cristo. Dice el verso 6, todo aquel que permanece en Él, todo aquel que permanece en Él, no peca. Si permanecemos en Cristo no pecamos, amado hermano. Pero entonces la tercera verdad bíblica que se nos revela es el porqué del pecado. ¿Por qué viene el pecado a la vida del hombre? Pues porque no hemos aprendido a permanecer en Cristo. Porque no hemos aprendido, amados hermanos, a permanecer en Él. El pecado viene a nuestras vidas porque no hemos aprendido, amados hermanos, a vivir para Cristo. Muchas veces nuestro pastor no se ha cansado de repetírnoslo. No permanecemos en Él. No hemos aprendido a vivir, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No hemos aprendido a vivir para Él. Vivimos para nosotros mismos. Vivimos para cumplir nuestros propios sueños, nuestras propias metas. Vivimos para cumplir los sueños y los anhelos de nuestra familia, pero no vivimos para Cristo, amado hermano. No vivimos para Cristo. Entonces, ¿por qué viene el pecado a la vida del hombre? Porque el hombre, porque el creyente, porque el cristiano no ha aprendido a permanecer en Él, amados hermanos. No ha aprendido a permanecer en Él. Yo quiero invitarte para que tú y yo, amados hermanos, a partir de este momento, a partir de esta hora, le pidamos al Señor que Él nos ayude a permanecer en Él de continuo. Que nuestros pensamientos de continuo sean Él, sean Cristo, sea su palabra, sea la oración. Amados hermanos, aprendamos a depender de Él, aprendamos a permanecer en Él, porque si no, por eso viene el pecado. Entonces es la tercera verdad bíblica que el evangelista Juan nos revela acerca del pecado. ¿Por qué del pecado? Porque no hemos aprendido a permanecer en Cristo. Vamos adelante, amados hermanos, en esta mañana. La cuarta verdad bíblica
cuarta verdad bíblica que el evangelista Juan nos revela acerca del pecado. Lo podemos encontrar en los versos del 7 al 8. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versos 7 al 8. Encontramos aquí la cuarta verdad bíblica acerca del pecado. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Hijitos, que nadie los engañe, que nadie los engañe. El que hace la justicia es justo como Cristo es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Se nos revela aquí la cuarta verdad bíblica acerca del pecado. La vamos a encontrar en la primera parte del verso 8. Y esa cuarta verdad bíblica es que el evangelista Juan nos está enseñando cuál es el origen del pecado. ¿En dónde tuvo origen el pecado? Dice el verso 8 en su primera parte: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿En dónde tuvo origen el pecado, amados hermanos? En el corazón de Satanás. En el corazón de Satanás, el diablo, porque él pecó desde el principio de la creación, porque él en su corazón dijo: seré semejante a Dios y subiré hasta el lugar de Dios y enamorada de Dios pondré mi trono. Seré semejante a Dios. Satanás, amado hermano, codiciaba solamente el poder de Dios, codiciaba la obra poderosa de Dios. Quiso ser semejante a Dios, amado hermano. Satanás, dice la Escritura, que era un querubín hermoso, un guardián, un protector. Tenía sabiduría, tenía conocimiento, tenía todo. Y codició a Dios, amado hermano. Codició el lugar de Dios. ¿Dónde tuvo el origen del pecado? En el corazón de Satanás. En el corazón de Satanás, el diablo, amado hermano. En el corazón de Satanás, el diablo. Ezequiel capítulo 28. Puedes leerlo ahí en la comodidad de tu casa. Ezequiel capítulo 28 nos dice, amados hermanos, hay una profecía ahí para el rey de Tiro. Nos está hablando de Satanás. Ezequiel capítulo 28, verso 16 dice así: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. A causa de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Está hablando de Satanás porque él pecó desde el principio. Por lo que yo te eché, dice el Señor, del monte de Sión, y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y yo les decía, amados hermanos, que una mejor traducción de esto es de que el Señor lo arrojó a Satanás de entre las estrellas del cielo. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Amados hermanos, nos está hablando de Satanás. Satanás dice que enalteció su corazón. Enalteció su corazón, amados hermanos, a causa de su gloria, a causa de su hermosura. Él pecó desde el principio. Entonces el evangelista Juan nos está revelando en esta cuarta verdad bíblica cuál es el origen del pecado. El pecado tuvo origen en el corazón de Satanás. Puedes leerlo en Ezequiel capítulo 28. Puedes leerlo también, amado hermano, en Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, amados hermanos, que nos dice así. Nos dice en el verso 12, Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Semejante al Altísimo. Satanás solamente quería ser semejante a Dios en poder, pero no en amor, amados hermanos. Solamente en poder, pero no en amor. El Señor le dijo en el verso 15: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que vean, te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto. Está hablando de Satanás.
Hoy literalmente vemos, amados hermanos, que el mundo está convertido en un desierto, literalmente. La Escritura nos revela, amados hermanos, que en los tiempos de David, en los tiempos del profeta Eliseo, allá, amados hermanos, en Israel había osos, había leones, amados hermanos. Leones todavía hay, pero osos yo creo que ya no hay. ¿Por qué? Porque literalmente, amados hermanos, Satanás ha convertido este mundo en un desierto. ¿Y por qué digo que Satanás? Porque es Satanás el que incita el corazón del hombre a pecar contra Dios. Es Satanás el que incita a nuestros corazones para no, amados hermanos, procurar con amor esta creación que Dios nos ha regalado a nosotros. Dice, amados hermanos, Isaías 14, que Satanás puso al mundo como un desierto, amados hermanos. Puso al mundo como un desierto. Asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. A sus presos nunca abrió la cárcel. Esto ya se los había comentado en alguna ocasión, amados hermanos. Cuando Satanás toma preso a una persona de las drogas, preso de la drogadicción, preso del adulterio, preso de la pornografía, preso de los malos pensamientos, dice la Escritura que Satanás nunca les abrirá la puerta, amados hermanos. Satanás dice que nunca les abrió la cárcel a sus presos. Satanás nunca les abrirá la puerta, dice, a sus presos. Pero hay una promesa de parte de Dios en el libro de Isaías. Porque el libro de Isaías, el profeta Isaías, dice que para eso vino Cristo, amados hermanos. Para abrir, dice, a los presos, para traer a los presos apertura de cárcel, para libertar a los cautivos, amado hermano. Por eso en esta mañana quiero compartir contigo estas 4 verdades bíblicas acerca del pecado. Cuarta verdad bíblica acerca del pecado. Se nos revela, amados hermanos, ¿cuál es el origen? El origen del pecado es en Satanás, el diablo, en su corazón. Vamos adelante, amados hermanos, ya para ir terminando. Quinta verdad bíblica acerca del pecado. Quinta verdad bíblica acerca del pecado nos la revela el evangelista Juan en el verso 8, en su segunda parte. Dice el verso 8 en su segunda parte: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Quinta verdad bíblica acerca del pecado. Para esto apareció Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es la quinta verdad bíblica? Que se nos enseña cuál es el antídoto contra el pecado. Escúchame muy bien, amado hermano. Aquí la Escritura, aquí el evangelista Juan nos está revelando cuál es el antídoto contra el pecado, amados hermanos, el antídoto contra el pecado. Y dice el verso 8 en su segunda parte: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es el antídoto contra el pecado? La sangre de Cristo, amados hermanos. La sangre de Cristo. Dice la Escritura que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, amados hermanos. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dice también el evangelista Juan que si confesáramos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos si los confesamos, amados hermanos. Dice el libro de Proverbios, amados hermanos, que el que confiesa sus pecados y se aparta, halla para sí misericordia. Mas el que los encubre, dice la palabra de Dios, no prospera, amados hermanos. Entonces el antídoto contra el pecado es la sangre de Cristo, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice el verso 8 que para eso apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo, amados hermanos. Y esto me recuerda a que en la antigüedad se creía, amados hermanos, que las serpientes volaban. Algunos estudiosos, algunos biólogos, algunos veterinarios piensan o creen que en la antigüedad la serpiente volaba. Incluso en algunos lugares del mundo podemos encontrar un tipo de serpiente voladora que está en las ramas de los árboles y se lanza en el aire y vuela 3, 4, 5, 6 metros como máximo. Le llaman la serpiente voladora. Pero algunos biólogos creen que en la antigüedad, en el principio de la creación, creen que la serpiente volaba. Antes de que Dios maldijera a la serpiente, algunos biólogos creen que la serpiente volaba, amados hermanos. Pero a causa del pecado, a causa, amados hermanos, de que fue la serpiente quien incitó al hombre, a Adán y a Eva, a pecar, Dios trajo maldición sobre ella. Dios trajo maldición sobre ella, amados hermanos. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios a la serpiente? Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás
y polvo comerás todos los días de tu vida. Maldita serás, le dijo Dios a la serpiente. Por eso te digo que algunos biólogos creen que la serpiente en la antigüedad volaba, hasta que Dios pronunció maldición sobre ella y le dijo: sobre tu pecho te arrastrarás y polvo comerás. Y polvo comerás. ¿Cuál es el trabajo, amados hermanos? ¿Cuál es la función de Satanás, el diablo, la serpiente antigua? Comer polvo. Comer polvo, devorar a los hombres, porque el hombre fue tomado del polvo de la tierra. ¿Cuál es el trabajo que Satanás, el diablo, tiene hasta que Cristo se lo permita? Pues devorar a los hombres, porque el hombre fue tomado del polvo de la tierra. Pero esta quinta verdad bíblica nos revela, amados hermanos, ¿cuál es el antídoto? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Que el Señor te bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Yo quise compartir contigo estas 5 verdades bíblicas. Espero que sea de bendición para tu vida. Quiero orar por ustedes en esta hora, pidiéndole al Señor que Él nos ayude y que Él bendiga su palabra. Amado Padre Celestial, en esta hora te damos toda la gloria y toda la honra. En esta hora te alabamos y te bendecimos, Señor. En esta hora te proclamamos y te exaltamos como Rey y soberano y Dios y Señor nuestro Padre. Hemos compartido en esta mañana tu palabra, Señor, con tu pueblo. Yo te pido en esta hora que tú bendigas esta palabra y que esta palabra, Señor, haga mella en el corazón de tu iglesia, haga mella en el corazón de tu pueblo. Si alguien está batallando, Padre, con algún pecado, Señor, si alguien, Padre, está luchando, Señor, con algún pecado, yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tú traigas apertura, Señor, a esas prisiones, a esas ataduras de pecado, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora, yo te pido, Padre bendito, que tu palabra se cumpla, Señor. Y tu palabra dice que la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado, Señor. Pongo en tus manos este mensaje, guárdalo, Señor. Atesóralo en el corazón de tu iglesia. Atesóralo, Señor, en el corazón de tu pueblo, Padre. Gracias te doy por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén, Señor. Que el Señor te bendiga, amados hermanos. Nos vemos en la próxima. Hey, hola iglesia, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar compartiendo las respuestas de nuestra actividad de lectura bíblica. El día miércoles postearon unas preguntas acerca del libro de Joel y ahora vamos a dar las respuestas correctas. La primera pregunta decía: ¿cuáles serían los 4 males que devastarían al pueblo de Dios por su rebeldía? Según Joel 1.4. Y según Joel 1.4 nos dice que son la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. La segunda pregunta dice: ¿cómo debe convertirse el pueblo de Dios a él según Joel 2.12? Y según esta cita, el pueblo debe convertirse a Dios con todo el corazón, con ayuno, lloro y lamento. La tercera pregunta decía: ¿por qué le dice Dios a la tierra que no tema, sino que se alegre y goce? Según Joel 2.21. Según Joel 2.21 dice, Dios le dice a la tierra que no tema, que sea alegre y que nos gocemos porque Jehová hará grandes cosas. Y la cuarta y última pregunta decía: ¿qué pasará con aquel que invoque el nombre del Señor? Según Joel 2.32. Y esta cita nos decía que aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Estas son las 4 respuestas a estas preguntas. Y también les recuerdo que tenemos una actividad familiar que es memorizarnos y recitar y grabarnos en un video diciendo Joel 3, 9 y 10. Entonces esperamos ver sus videos. Y les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, iglesia. Espero que el mensaje haya sido de mucha bendición, que Dios haya hablado a cada una de nuestras vidas y que nos edifique. Y de igual manera seguir creciendo juntos en el conocimiento de la palabra. Ojalá hayan tenido el mayor número de respuestas correctas de nuestro plan de lectura del libro de Joel. También estén muy pendientes con el calendario de lectura. No se les olvide a los niños que a las 11:45 tenemos una nueva transmisión de Ovejitas Online. No se lo pueden perder. A las 6 de la tarde tenemos una noche de juegos. Están todos invitados. Y también estén muy pendientes en nuestras redes sociales. Y bueno, me dio mucho gusto estar con ustedes. Que tengan un bonito inicio de semana. Que Dios los bendiga y nos